Hablemos del salario mínimo. ¿Qué tienes que saber del salario mínimo para que no te digan mentiras o interpretes mal la ley? Aquí te explicamos. En el Código de Trabajo, en el artículo 144, se empieza a hablar del salario mínimo, que es a lo que tiene derecho todo trabajador, incluso el trabajador a domicilio, y que le alcance para sus costos de vida. ¿Qué dice el artículo? Leámoslo. Todo trabajador, incluso el trabajador a domicilio, tiene derecho de vengar un salario mínimo que cubra suficientemente las necesidades normales de su hogar. Ojo a eso. Bien. Ahí queda estipulado que es el salario mínimo. Excelente. Pero veamos qué más dice en otro artículo. El artículo 144 dice, bueno, pasemos al 145. ¿Por qué estamos viendo eso? Porque vamos a ver la conformación, quiénes son los que deciden de cuánto aumentaría el salario mínimo, si es que aumenta y por qué, y cada cuánto tiempo. Bien. Pasemos al criterios de fijación. ¿Cómo se fija el salario mínimo? Esto nos interesa porque hay mucha desinformación en las redes que dice que cada 3 años debe aumentar, ¿ok? Bien, veamos el criterio de fijación. Dice el artículo 145. Para fijar el salario mínimo se atenderá sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración y a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. ¿Y los criterios del costo de la vida cuáles son? Lo dice el artículo siguiente, 146. Para apreciar el costo de la vida, deberán considerarse los gastos ordinarios de alimentación, vestuario, vivienda, educación y protección de la salud de la familia obrera. Es un promedio campesino y la urbana. Ahora veamos. Esos son criterios de fijación. ¿Quién decide? ¿Es Bukele quien dice cuánto debe ser el salario mínimo? No, no es Nayib Bukele. ¿Y quién es entonces? El Código de Trabajo nombra un organismo. ¿Cómo se llama? Es el Consejo Nacional del Salario Mínimo. ¿Y quiénes lo conforman? 7 miembros, 7 personas conforman el Consejo Nacional del Salario Mínimo. 3 personas vienen delegadas por el gobierno, por el Ejecutivo. 2 personas representan al sector patronal y otras 2 personas representan al sector de los trabajadores. ¿Ok? ¿Cómo se eligen? Bueno, según el artículo 149, primero dice de qué se encarga el Consejo Nacional de Salario Mínimo. ¿Qué dice? Bueno, es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y ahí dice por quienes lo conforman. Pero los representantes del gobierno o del interés público estarán designados por quienes. 1, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, él designa. Otro, Ministerio de Economía. Y el último, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esos 3 ministerios nombran un delegado cada uno para el Consejo Nacional de Salario Mínimo. Los otros 2 vienen del sector patronal. Ellos deciden en base a un reglamento cómo se elige. Antiguamente, hace unos años, era la ANEP quien designaba quiénes eran los representantes de los patronos y 2 representantes de los trabajadores, que las gremiales de los trabajadores son las que según el reglamento lo eligen. Son esas 7 personas. Hace años, los trabajadores generalmente no votaban a favor
de los aumentos del salario mínimo. En aquel tiempo en que el salario mínimo era de $212. En ese tiempo, a pesar de que los 3 representantes del sector público decían que se debía aumentar, los 2 de los patronos y los 2 de los trabajadores decían que no. O ya los de los trabajadores ya cambió, ellos ya votan porque sí, pero los patronos no, porque son sectores antagónicos. Es el gobierno el que debe poner la balanza a favor de uno o de otro, que se suba o que no se suba. Bien. Entonces ya vimos quiénes lo conforman, quiénes están a cargo del Consejo Nacional del Salario Mínimo, y veamos cuáles son las funciones de él. El artículo 152 dice: elaborar y proponer periódicamente al órgano ejecutivo en el ramo de trabajo y previsión social proyectos de decretos para fijación del salario mínimo. Otro, proponer al órgano ejecutivo y en el ramo de trabajo y previsión social la modificación de las tarifas de salarios mínimos fijadas por decreto. Y así, pero vamos a lo más importante. Vamos a ver la fijación de tarifas. Artículo 155. El Consejo Nacional del Salario Mínimo procederá a fijar las tarifas de trabajo mínimo de conformidad a los principios que inspiran el artículo 145, que habla del costo de la vida, oyendo la opinión del Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica. Oh, mira eso. Fijadas definitivamente las tarifas, el Consejo elaborará el correspondiente proyecto de decreto y lo someterá a aprobación del órgano ejecutivo. ¿Ven eso? Ahora, ¿qué dice el artículo 159? Los salarios mínimos fijados por decreto deberán ser revisados por lo menos cada 3 años. Y aquí es donde hay conflicto, porque muchos dicen que ya pasaron 3 años en el último momento y debe volver a aumentar. Ojo, no es así. El artículo 159 dice: deberán ser revisados. O sea, es un mandato imperativo de la ley de revisarlo. O sea, el Consejo Nacional del Salario Mínimo debe reunirse y revisar. ¿Ok? Bien. Pero no aumentar. ¿Ok? Esa es la diferencia. Puede, ese es un mandato potestativo, tiene la facultad de hacerlo, de decir, ok, se puede aumentar el salario mínimo si la mayoría de sus miembros están de acuerdo, pero no están obligados a aumentarlo. Ojo a eso, puede y debe, no es lo mismo. Y aquí dice la palabrita, deben ser revisados. O sea que, eso sí, cada 3 años deben ver el salario mínimo, deben reunirse y deben analizar. Ahora, el resultado de esa reunión no debe ser necesariamente que el salario mínimo aumente. Ojo a eso, no. Si el Consejo de Salario Mínimo se reúne y dice, no vemos motivos suficientes para que el salario mínimo aumente, ni modo. Hay que seguir eso y a esperar otro tiempo más para que ellos se reúnan y decidan sobre eso. Así que ahora ya sabes quiénes deciden el salario mínimo, Consejo Nacional del Salario Mínimo, quienes lo conforman, y cada cuánto debe ser revisado para ver si aumenta o se mantiene. Ojo, no es para que aumente. Espero que les haya quedado claro. Les pido que se suscriban al canal si no lo están, que le den like, coméntenos y compartan el video con cualquier persona que esté interesada en conocer sus derechos, en conocer sobre el salario mínimo. Agradecemos que se hayan quedado hasta el final. Es un gusto, esto es Código Financiero y gracias por su atención.